En la tarde del 20 de abril de 2020, el capitán de un gigantesco petrolero recibió una orden que no tenía ningún sentido. Debían cargar cientos de miles de barriles de petróleo y después no ir a ninguna parte. Nada de puertos, nada de entregas urgentes, nada de rutas comerciales. Simplemente navegar en círculos en medio del océano y esperar. Y lo más extraño era que esa absurda misión iba a convertir a ese barco en una máquina de imprimir dinero. Antes de entrar en la historia oculta de los barcos petrolíferos y descubrir cómo funcionan realmente, asegúrate de suscribirte. Cada vídeo aquí es una pieza más de algo mucho más grande. Normalmente, alquilar un superpetrolero cuesta decenas de miles de dólares al día, pero durante unas horas caóticas de 2020, compañías de todo el mundo estaban desesperadas por pagar más de $300,000 diarios solo para guardar petróleo flotando en el mar. Cualquiera asumiría que esto ocurrió porque el petróleo valía muchísimo, pero pasó exactamente lo contrario. Por primera vez en la historia moderna, el petróleo tuvo precio negativo. Las compañías literalmente pagaban para deshacerse de él. Aunque detrás de este caos había mercados financieros, contratos de futuros y decisiones políticas internacionales, la verdadera razón era muchísimo más simple. El mundo se estaba quedando sin espacio. Porque el petróleo tiene un problema muy incómodo. Una vez que sale del suelo, tiene que ir a alguna parte. Debe quemarse, refinarse, consumirse o transformarse. Pero si la demanda desaparece y la producción sigue funcionando, el sistema entero empieza a desbordarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante la pandemia. Aviones en tierra, fábricas detenidas, autopistas vacías, ciudades enteras paralizadas. El consumo global de combustible colapsó en cuestión de semanas. Pero detener la extracción de petróleo no era tan sencillo. Muchos pozos no podían apagarse rápidamente sin arriesgar daños permanentes. Algunos países dependían totalmente de seguir exportando crudo para mantener sus economías vivas, y las grandes productoras continuaban bombeando millones de barriles diarios incluso cuando nadie los necesitaba. El resultado fue una pesadilla logística. Tanques de almacenamiento llenos, refinerías saturadas, terminales colapsadas. De pronto el petróleo dejó de ser un recurso valioso y se convirtió en un problema físico, porque tener petróleo sin un lugar donde ponerlo es como intentar seguir llenando un vaso que ya está rebalsando. Entonces las empresas tenían tres opciones: competir agresivamente por el poco almacenamiento restante, pagarle a alguien para que se llevara el petróleo, o convertir barcos gigantes en depósitos flotantes temporales. Así fue como algunos de los petroleros más grandes del planeta terminaron navegando lentamente por el océano, cargados de crudo que nadie quería usar todavía. Pero esta historia revela algo mucho más profundo sobre la industria marítima del petróleo, porque mover petróleo no funciona igual que mover mercancías normales. Desde lejos, un petrolero y un barco de contenedores parecen parte del mismo negocio. Ambos cruzan océanos transportando carga valiosa entre países. Ambos utilizan banderas de conveniencia en lugares como Liberia o Panamá. Y ambos son piezas invisibles del comercio mundial. Pero en realidad, operan bajo reglas completamente diferentes. Las grandes compañías de contenedores dominan enormes porciones del mercado global. Son imperios corporativos construidos durante generaciones. En cambio, el negocio de los petroleros está mucho más fragmentado. Miles de barcos pertenecen a operadores independientes, familias privadas o pequeñas empresas, y existe una razón muy importante para eso. El petróleo es un negocio extremadamente riesgoso. Un accidente con contenedores puede causar pérdidas económicas, pero un accidente con petróleo puede convertirse en una catástrofe mundial. No se trata solo de dinero. Se trata de océanos contaminados, costas destruidas y ecosistemas enteros tardando décadas en recuperarse. Un solo derrame masivo puede paralizar industrias completas, arruinar comunidades pesqueras
y provocar crisis políticas internacionales. Las imágenes de playas cubiertas de crudo y animales atrapados en petróleo recorren el mundo en cuestión de horas, generando indignación global y una presión mediática enorme. Y detrás de cada desastre aparece una factura gigantesca: demandas multimillonarias, sanciones ambientales, costos de limpieza imposibles de calcular y daños reputacionales que pueden perseguir a una empresa durante décadas. El riesgo es tan extremo que muchas grandes compañías energéticas prefieren mantenerse alejadas de la operación directa de los barcos. En lugar de asumir toda la responsabilidad, subcontratan gran parte del transporte marítimo a terceros especializados. Así, si algo sale mal, el impacto legal y mediático queda parcialmente aislado. Pero incluso dejando de lado el peligro ambiental, existe otro problema mucho más silencioso. Los barcos petroleros no son realmente la forma más eficiente de mover petróleo cuando el flujo comercial es constante. Los oleoductos sí lo son. Cuando dos regiones intercambian millones de barriles durante años, lo habitual es que tarde o temprano terminen construyendo enormes redes de tuberías capaces de transportar crudo de forma continua, día y noche, sin depender del clima, de rutas marítimas o de puertos congestionados. Es cierto que construir un oleoducto cuesta miles de millones al principio. Requiere años de planificación, acuerdos políticos y una infraestructura gigantesca. Pero una vez terminado, el costo operativo cae drásticamente. Transportar petróleo por tubería resulta muchísimo más barato y estable a largo plazo que hacerlo mediante flotas de petroleros cruzando océanos constantemente. Y ahí está el verdadero golpe para la industria marítima. Las rutas más estables, previsibles y rentables del mercado petrolero ya no pertenecen a los barcos, pertenecen a los oleoductos. Los petroleros siguen siendo fundamentales para conectar continentes separados por océanos, pero han perdido el control de muchos de los corredores energéticos más seguros y permanentes del planeta. Los barcos quedaron para cubrir huecos, emergencias y cambios repentinos, y eso transformó completamente el negocio. Porque hoy el verdadero dinero no está en la estabilidad, está en el caos. En la industria petrolera marítima existe una regla no escrita: las malas noticias son buenas noticias. Guerras, sanciones, bloqueos, crisis energéticas o ataques en rutas comerciales hacen subir las ganancias. Mientras los oleoductos necesitan años de planificación, los barcos pueden reaccionar inmediatamente. Si un país es sancionado, un petrolero puede cambiar de ruta en días. Si una guerra destruye infraestructura clave, los barcos llenan el vacío. Si el mercado entra en pánico, las tarifas explotan. Cuanto más inestable es el comercio global, más valiosos se vuelven estos barcos. Y en los últimos años, esa inestabilidad se convirtió en una mina de oro, especialmente gracias al crecimiento de las llamadas flotas sombra. Barcos viejos, operados discretamente, que transportan petróleo desde países sancionados hacia compradores dispuestos a ignorar restricciones internacionales. Muchos de estos cargamentos salen desde regiones bajo fuertes sanciones económicas y atraviesan algunas de las rutas marítimas más transitadas del planeta. En medio de miles de embarcaciones, rastrear exactamente qué petróleo viene de dónde se vuelve increíblemente difícil. A veces el crudo incluso se transfiere de un barco a otro en alta mar para ocultar su origen. Mientras gobiernos occidentales intentan restringir estas operaciones, muchos compradores simplemente ven una oportunidad. Porque si puedes conseguir petróleo mucho más barato que el precio oficial del mercado, muchos harán la vista gorda. Eso creó un efecto inesperado. Incluso las compañías completamente legales terminaron beneficiándose. ¿Por qué? Porque mientras más barcos se desvían hacia rutas riesgosas y mercados paralelos, menos capacidad queda disponible para las rutas normales. Y cuando la oferta baja, los precios suben.
Así que hasta los operadores tradicionales comenzaron a ganar más dinero. Incluso los barcos más antiguos y deteriorados recuperaron valor. Petroleros que normalmente habrían terminado desmantelados en playas industriales de Asia, encontraron nuevos compradores dispuestos a mantenerlos funcionando unos años más, no porque fueran eficientes, sino porque el mercado estaba pagando fortunas por cualquier barco capaz de mover petróleo. Y aquí es donde aparece la verdadera fuerza que controla esta industria. No los gobiernos, no las guerras, no las compañías petroleras, el seguro marítimo, porque ningún puerto importante quiere recibir un barco sin cobertura financiera. Si ocurre un derrame gigantesco, alguien tiene que pagar. Asegurar un viejo petrolero operando rutas peligrosas es absurdamente caro. Durante mucho tiempo, el sistema global de seguros fue una de las pocas herramientas capaces de limitar este comercio paralelo. Pero incluso eso está cambiando. Nuevas aseguradoras en países emergentes comenzaron a llenar el vacío dejado por las compañías occidentales. Porque donde existen restricciones, también aparecen oportunidades. Y esa es probablemente la lección más importante de toda esta historia. En economía, los mercados raramente eliminan la demanda, solo la redirigen. Cuantas más barreras aparecen, más rentable puede volverse evitarlas. Y por extraño que parezca, la industria de los petroleros vivió algunos de sus años más lucrativos precisamente cuando el comercio global atravesaba algunos de sus peores momentos. Porque en el océano del petróleo, el caos no es una amenaza, es el negocio. Suscríbete para no perderte ninguna novedad.